Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 31 de agosto del 2023. Como ustedes saben, el día de ayer anunció el PRI el respaldo a Xóchitl Gálvez como la única candidata de la coalición Va por México. Bueno, el presidente de la República entonces no estaba equivocado. Él lo había mencionado desde un inicio. De hecho, se hizo viral en las redes sociales la respuesta, la reacción de Xóchitl Gálvez en el momento en que le dan esta maravillosa noticia. Como si Xóchitl Gálvez no hubiera sabido desde un inicio que ella iba a ser pues la candidata de la oposición. Bueno, ante este anuncio que se dio el día de ayer a través del PRI, pues resulta que en la noche en tercer grado varios periodistas destrozaron por completo al proceso del Frente Amplio y sobre todo a Xóchitl Gálvez. En donde se ha dado por victoriosa a Xóchitl Gálvez, cuando en realidad los datos nos muestran completamente otra cosa. Es verdad que Xóchitl es más competitiva, al menos en ciertos mecanismos de sondeo con respecto a Beatriz Paredes, pero si nosotros observamos las encuestas que se hacen en vivienda y a nivel nacional, pues nos damos cuenta de que realmente Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes tienen niveles de voto muy similares. Ambas se encuentran entre 36, 38%, muy por debajo del 48%, por ejemplo, que obtiene Claudia. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos habla de que el fenómeno Xóchitl, en donde se nos había dicho que ella iba a ser más competitiva a la oposición, en donde ella iba a arrasar y obtener todo el voto de los apartidistas, pues simplemente no se está presentando. Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, la última encuesta que presenta El Financiero, nos damos cuenta que en los últimos 2 meses se han venido reduciendo de manera importante. Que es telefónica, sí, que es interesante. O sea, por eso, los datos son más interesantes por ser telefónica. No suele ser más, pero bueno, independientemente de que sea una encuesta o varias, no hay una sola encuesta que demuestre que Xóchitl Gálvez es realmente más competitiva que Beatriz Paredes a nivel nacional cuando hablamos ya de la elección del 2024. No solo eso, también si vemos, por ejemplo, sus datos de aprobación, Xóchitl Gálvez pues nos sale con cerca de 33% de aprobación comparado con Beatriz, que nos sale con 30%. Y quiero nada más quería yo preguntar, Viri, ¿no crees que tiene que ver con el poco tiempo que lleva? Es decir, yo creo estoy contigo en que hay algo autorreferencial, por eso es que el tema de los foros sigo pensando que su penetración es muy baja, pero ¿no crees que tiene que ver también con el tiempo? En realidad es un fenómeno muy reciente. No sabemos qué nos va a decir aquí a 6 meses, a 8 meses. La campaña ni siquiera. Por eso, entonces, ¿qué está midiendo? Pues una política que no era tan conocida, o sea, que saltó, digamos, estoy de acuerdo en que eso es lo que nos dicen los datos hoy. Creo que la apuesta que hacen algunos sería a que cambiaría en un futuro. No sé si ese futuro alcance... No lo descarto, pero les quiero dar un dato. A ver, en los últimos 4 años, desde que López Obrador está en el poder, ha sido muy difícil mover los datos de las encuestas. ¿Es verdad? Nuestro electorado se ha vuelto congelado y polarizado. ¿Sí? Las encuestas, como empezaron en Estado de México y en Coahuila, terminaron. Las encuestas, como empezaron en muchas de las elecciones estatales, así terminan. Bueno, este proceso yo lo veo mucho más cantado. Creo que sin duda va a ganar Claudia. La tenemos muchísimos puntos arriba de sus competidores. Creo que en cierto sentido las declaraciones que hemos escuchado de Marcelo Ebrard recientemente, en donde se queja de la cargada, del uso de programas sociales, del apoyo que ha habido a Claudia, pues en cierta manera es lo que esperarías que diría alguien que ya sabe que va a perder la encuesta. Es lo que esperarías que dijera alguien que está tratando de justificar el hecho de que su campaña pues simplemente no avanzó, no fue suficientemente atractiva como se esperaba. Ahora, aquí la pregunta que queda es, ¿qué sigue para Marcelo? Y hay mucha especulación respecto a si Marcelo se uniría a Movimiento Ciudadano y encabezaría una tercera fuerza. Yo en lo personal creo que Marcelo va a quedarse en Morena. Creo que tiene muchísimo más que perder si se va a Movimiento Ciudadano. Morena y López Obrador le conocen mucho. No podemos olvidar que Ebrard pues, fue el constructor de la línea 12 del metro que se cayó bajo condiciones que todos sabemos que involucraron muchísimas irregularidades. Tener ese pasado y haber conocido tan de cerca a ese Ebrard me parece que pone a Ebrard en una situación de mucha desventaja y en donde no me queda claro si él sea capaz de traicionar a Morena. Así que yo veo a un Ebrard plegándose, aceptando el resultado,
convirtiéndose en un factor muy importante de poder dentro de las cámaras y desde ahí probablemente fungiendo como un contrapeso interesante hacia el gobierno de Claudia, sobre todo de la mano de grupos empresariales que probablemente verán a Ebrard como una puerta de entrada al poder. Primero, René, un día muy movido para la política, por supuesto, las plenarias de los partidos por todos lados, estos anuncios, esta presión por parte de las cúpulas partidistas a Beatriz Paredes para que abandonara la contienda. Y creo que quien pierde en todo esto es el proceso que habían vendido como el proceso más democrático, más innovador, más cercano a la sociedad civil, la convocatoria de más de 2.3 millones de personas que estaban, en teoría, llamadas a votar este domingo precisamente por la candidata del Frente. Una vergüenza que la verdad, seguramente usted lo recordará, ¿no? Pero en 1977, José López Portillo compitiendo contra sí mismo en la elección presidencial de ese año, solamente él en la boleta, ¿no? Y un poco era lo que pasaba hoy. Escuchaba una entrevista con Marco Baños, porque se retiró el PAN. Escuchaba una entrevista con uno de los organizadores del Frente, con Ana Vega, y le decía a él, sí, podríamos todavía ir adelante con la consulta, quitamos a una de las candidatas a la que se baje de las fotografías. De verdad, yo recuerdo haber estudiado que en 1977 José López Portillo compitió contra sí mismo en un proceso, por supuesto, contra el PRI. Fue en 76. ¿no? Obviamente. En 76, disculpe, yo estaba 76 ahí. Yo voté a propuesto por Valentín Campa. Sin embargo, no podía competir. Bueno, según después cuando salieron las reglas, fue la primera vez que voté, y cuando salieron finalmente los resultados finales, ganó con el 100% de los votos López Portillo. No, contra el 97% de los votos. No, 100%, está en el diario de debates cuando calificó. Revisa el dato hoy, pero déjame nada más simplemente regresar al 2023, porque lo que estamos viendo es al PRI siendo el PRI. Al PRI anulando un proceso ciudadano, al PRI descalificando simplemente para poder salvar pues el barco que se llama Alito Moreno. Al PRI rodeado el líder de este partido con Carolina Villano, quien va a ser ahora al parecer la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, a un PRI que básicamente simplemente está vendiéndole su amor y está al PAN. Ahora el PAN y el PRI con esta incoherente alianza electoral que habían prometido un proceso limpio. Yo no digo que el proceso de Morena haya sido ejemplar, de hecho lo escribí esta semana, ahorita hablaremos de él, pero quienes han perdido hoy han sido las personas que confiaron en los líderes de estos partidos, del PRI, del PAN y el PRD, no sé Leo qué pensará, y por supuesto pues Beatriz Paredes, que queda completamente humillada, que queda maltratada, una mujer que la verdad había aguantado a los machos de su partido y que ahora pues básicamente hoy no ha podido salir a decir absolutamente nada después de este maltrato, René. Me parece un maltrato y violencia política de cara. Primero, René, un día muy movido para la política, por supuesto, las plenarias de los partidos por todos lados, estos anuncios, esta presión por parte de las cúpulas partidistas a Beatriz Paredes para que abandonara la contienda. Y creo que quien pierde en todo esto es el proceso que habían vendido como el proceso más democrático, más innovador, más cercano a la sociedad civil, la convocatoria de más de 2.3 millones de personas que estaban, en teoría, llamadas a votar este domingo precisamente por la candidata del Frente. Una vergüenza que la verdad, seguramente usted lo recordará, ¿no? Pero en 1977, José López Portillo compitiendo contra sí mismo en la elección presidencial de ese año, solamente él en la boleta, ¿no? Y un poco era lo que pasaba hoy. Escuchaba una entrevista con Marco Baños, porque se retiró el PAN. Escuchaba una entrevista con uno de los organizadores del Frente, con Ana Vega, y le decía a él, sí, podríamos todavía ir adelante con la consulta, quitamos a una de las candidatas a la que se baje de las fotografías. De verdad, yo recuerdo haber estudiado que en 1977 José López Portillo compitió contra sí mismo en un proceso, por supuesto, contra el PRI. Fue en 76. Obviamente. En 76, disculpe, yo estaba 76 ahí. Yo voté a propuesto por Valentín Campa. Sin embargo, no podía competir. Bueno, según después cuando salieron las reglas, fue la primera vez que voté, y cuando salieron finalmente los resultados finales, ganó con el 100% de los votos López Portillo. No, contra el 97% de los votos. No, 100%, está en el diario de debates cuando calificó. Revisa el dato hoy, pero déjame nada más simplemente regresar al 2023, porque lo que estamos viendo es al PRI siendo el PRI. Al PRI anulando un proceso ciudadano, al PRI descalificando simplemente para poder salvar pues el barco que se llama Alito Moreno. Al PRI rodeado el líder de este partido con Carolina Villano, quien va a ser ahora al parecer la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, a un PRI que básicamente simplemente está vendiéndole su amor y está al PAN. Ahora el PAN y el PRI con esta incoherente alianza electoral que habían prometido un proceso limpio. Yo no digo que el proceso de Morena haya sido ejemplar, de hecho lo escribí esta semana, ahorita hablaremos de él, pero quienes han perdido hoy han sido las personas que confiaron en los líderes de estos partidos, del PRI, del PAN y el PRD, no sé Leo qué pensará, y por supuesto pues Beatriz Paredes, que queda completamente humillada, que queda maltratada, una mujer que la verdad había aguantado a los machos de su partido y que ahora pues básicamente hoy no ha podido salir a decir absolutamente nada después de este maltrato, René. Me parece un maltrato y violencia política de cara. Si analizamos a detalle lo que hemos escuchado a través de los diferentes comentarios de estos periodistas, pues tienen razón. O sea, en primer lugar, Xóchitl Gálvez, dentro del propio Frente Amplio, no ganó con una victoria, digamos, avasalladora o algo por el estilo, ¿no?
hubo un porcentaje de una diferencia aproximadamente de 10 puntos. No significa realmente que ese fuera un fenómeno de la política como lo habían planteado desde un inicio. También las encuestas hasta este momento no se han movido. Prácticamente vemos cómo Morena ganaría la elección presidencial en 2024 y tristemente el Frente Amplio pues perdería. Además, es histórico que el PRI por primera vez en su historia no proponga a un candidato para la elección presidencial. Y sin duda alguna, esto le va a restar muchísimos votos, tanto que hasta podría perder su registro a nivel nacional. Pero bueno, todavía faltan algunos meses para que se concrete la elección presidencial del 2024, pero ya sabemos el resultado. Estos son muy buenas noticias para el presidente de la República. Debe estar muy contento, sobre todo porque sabe que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata ya definida por la oposición. Nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado esta información. Saludos, bye bye.